cotizado a lo largo de nuestra vida laboral. Y por último, la base reguladora. La base reguladora es como calculan ustedes el salario regulador para calcular con los últimos salarios y demás, ¿no? O sea, por salarios mínimos. Nosotros los hacemos con los últimos, ahora según la ley, los últimos 25 años de carrera laboral. Se hace un promedio de todos esos 25 años. Se ha incrementado, ahora lo voy a comentar. Antes eran los últimos 15 años, pero se ha incrementado a los últimos 25. Siguiente, por favor. Bien, las pensiones hasta el año 2011, en el que se produce esa ruptura y esa primera reforma de gran calado, se regía por ese Real Decreto del año 97 y las condiciones para tener acceso a una pensión de jubilación eran las siguientes: el estar afiliado en situación de alta similar en la Seguridad Social, tener cumplidos 65 años salvo excepciones, vamos a ver por qué se endurecen esas condiciones, tener cotizados 15 años como mínimo, de los cuales 2 inmediatamente deberían estar anterior a la pensión, ¿no? Muchas personas pueden perder su pensión si no tienen esos 15 años como mínimos cotizados. Y se obtendría el 100% de la pensión si al menos hubiéramos obtenido 35 años de años cotizados. Siguiente, por favor. En cuanto a las modalidades, he de decir que se mantienen hoy día, sin embargo, los requisitos se han endurecido y vamos a verlo a través de la reforma. Se han endurecido debido sobre todo a las circunstancias económicas. Hay una jubilación ordinaria que anteriormente era llegar a los 65 años, luego vamos a ver que se divide en dos partes porque esa edad de jubilación se va a incrementar. Existe una jubilación parcial que yo creo que es interesante y que en los últimos años de crisis económica se ha incrementado mucho este tipo de jubilaciones parciales. ¿Qué implica? Que una persona con una determinada edad y con al menos 35 años cotizados se pueda jubilar de forma parcial, es decir, únicamente trabajaría en la empresa lo que creo que era un tercio, no llegaba a un tercio, 3 meses al año. El restante del tiempo la empresa debería contratar a otro trabajador mediante un contrato de relevo hasta que él llegara a los 65 años. ¿Con esto qué se pretende hacer? Pues también dar paso al mercado de trabajo, puesto que con la crisis y la elevada tasa de desempleo que estamos teniendo en nuestro país, las consecuencias y el decir a la población que hay que mantenerse hasta los 67 años para obtener una pensión cuando no pueden acceder los más jóvenes al mercado de trabajo resulta un poco chocante. Por eso esta jubilación parcial está siendo muy utilizada en los últimos años. También existe una flexible y una anticipada que se endurece bastante y lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? Siguiente. Aquí no voy a entrar únicamente porque ya lo hizo el señor Arellano muy bien en cuanto a la diferencia en cuanto al reparto y capitalización, por lo cual entiendo que vamos a continuar adelante. ¿Sí? Bien, aquí he querido mostrar alguna evolución de algunos términos de seguridad social que nosotros vemos para saber si el sistema es sostenible y realmente si necesita reformas. A lo largo de todos los foros de debate, y sobre todo aquí a lo largo de esta mañana, hemos hablado de un riesgo que conlleva todos los sistemas y sobre todo un sistema de reparto, que es el riesgo demográfico por el incremento de la esperanza de vida, ¿no? Que lo que se supone que es algo positivo para nosotros resulta ser negativo para la sostenibilidad financiera del sistema. Sin embargo, hay otro riesgo que nosotros hemos incorporado y fuimos pioneros en España al incorporarlo en nuestros trabajos. Hay un riesgo económico, medido sobre todo, y nos dimos cuenta a partir de la crisis económica con la elevada tasa de desempleo. Si las personas cada vez viven más, tenemos que pagar esas pensiones durante más años, pero además no se produce ese tránsito entre las generaciones que se incorporan al mercado laboral debido al incremento de la tasa de paro, se reducen las cotizaciones sociales para pagar esas prestaciones. Y además, por contra, se incrementan otro tipo de prestaciones y otro tipo de gasto de la seguridad social que aquí no estamos teniendo en cuenta, y es las elevadas gastos que hemos tenido en los últimos años en España debido al gasto en prestaciones contributivas por desempleo. Nosotros tenemos una pensión contributiva por desempleo de un máximo de 2 años, en el que al principio, no sé si suelen pagar el 90%, luego los siguientes meses te pagan hasta el 60% de tu salario. Pero durante esos 2 años, si tú has contribuido al menos 6 años anteriores, tienes derecho a esa prestación. Por tanto, todo esto converge en la necesidad de esas reformas. Siguiente.
No sé si lo pueden apreciar bien, pero ahí tenemos la evolución en el número de afiliados en función de los regímenes. Únicamente quiero que vean que está desde el año 2003 al año 2014. ¿Qué ocurre a partir del año 2007, 2008, 2009? De forma general y en el sector, en el régimen general de forma particular. Ha disminuido el número de afiliados, provocando esa caída en ingresos con cotizaciones sociales de lo que es el sistema de la seguridad social. Ha ido disminuyendo de forma progresiva. Si ven la evaluación, las tasas interanuales son negativas en los últimos años. Ya se va recuperando un poco, pero bueno, es algo que todavía hay que andar con cuidado porque tenemos una tasa de desempleo todavía muy elevada para lo que podamos prever. Siguiente, por favor. Ahí tienen el número en cuanto a las pensiones, es decir, ¿por qué pongo el número de evolución de las pensiones? Porque aunque nosotros estemos disminuyendo el número de cotizantes, la evolución de la esperanza de vida y por tanto la demografía está provocando que esas personas tienen que seguir jubilándose. Se está provocando un incremento también de esas pensiones debido a que se están jubilando ya esas generaciones que en Europa fue el denominado llamado baby boom. Eso está provocando también mucha salida hacia el incremento de esas pensiones, que cada vez, y como pueden comprobar en la última columna, tienen pensiones mucho más elevadas. Siguiente, por favor. Y por último, explicar, esta es la evolución entre el número de cotizantes y el número de pensionistas contributivos. Pueden ver el ratio a partir del año 2008, cómo va descendiendo. En el año 2014 estábamos a 1,78. Hoy día estamos al 1,60 aproximadamente. ¿Vale? Eso significa el número de individuos que tenemos cotizando para poder pagar las actuales pensionistas. Cada vez se está reduciendo de una forma exacerbada. Siguiente, por favor. Estas diapositivas las voy a pasar más por encima. Únicamente era para que comprueben que ya desde el año 2003 y desde inicios del año 2000 se están haciendo, son autores, diferentes trabajos en los que dicen hay que realizar reformas, hay que advertir a los gobiernos sobre las pensiones y sobre todo al gobierno español, porque el incremento del gasto en pensiones en relación al PIB puede ser desde el año 2010, como pueden ver ahí, hasta el año 2060. Puede ser muy elevado. Siguiente, por favor. En el año siguiente, en estas diapositivas, pueden comprobar cómo hay muchos autores, como por ejemplo estoy viendo ahí Moral Arce en el año 2013, en el que ya incorporan algunos aspectos de la reforma del año 2011 y pueden recuperar algo en cuanto a la evolución de este crecimiento del gasto en función del PIB, pero aún así sigue siendo muy elevado. Siguiente. Siguiente. Bien, pues ante estas evidencias del que el sistema de pensiones español estaba fatal, mal, y ante sobre todo los reiterados llamamientos por parte de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional, finalmente en el año 2011 se aprobó esta reforma. Una de las reformas que ha sido más importantes dentro de la seguridad social, no solo para el sistema de pensiones, aunque nosotros nos centremos aquí. En mi opinión ha sido una reforma valiente y responsable, que había que hacerla y había que acometerla, con el coste político que conlleva muchas veces realizar decisiones de este tipo. En esta pensión, tenemos ahora dos edades de jubilación. La edad de jubilación estaba en los 65 años. Ojo, la edad de jubilación, pero he de advertir que la edad real de jubilación, como han comentado anteriores compañeros, no llegaba a los 63 años. Siempre había jubilaciones, había una promulgación en cuanto a jubilaciones anticipadas. 67 años sí tenemos cotizados 37 años, o 65 años si al menos tenemos cotizado 38 años y medio. En cuanto a la jubilación anticipada, se endurecen, pero además, y debido a la crisis económica, se establecen dos tipos de jubilaciones anticipadas. Una por causas no imputables al trabajador, sobre todo debido al cierre de las empresas. ¿Vale? Hay muchos trabajadores que con 63 años se quedaban en desempleo, o 60 años.
Esas personas tenían muy mala capacidad, el propio mercado de trabajo, para poder reestructurar y para que pudieran reconverger de nuevo en el mercado de trabajo. Por tanto, se estableció esos dos tipos de jubilaciones anticipadas, una voluntaria por parte del trabajador y otra por causas imputables a la empresa debido a los expedientes de regulación de empleo que se ha vivido en los últimos años. He de decir que aún a día de hoy, a través de un Real Decreto del año 2015, se endurecen aún más esas condiciones, esa jubilación anticipada. Y es que la ley y la reforma llevan un cambio progresivo y sobre todo sostenido por la Comisión Europea, y es el envejecimiento activo. Están intentando promulgar el envejecimiento activo. ¿Sí? Siguiente. Ahí. Lo que quiero también explicar, que no se trata de una reforma que se aplicó en el año 2011, se aprobó en el año 2011 y seguidamente la gente se jubilaba a los 67 años, sino que ha tenido una progresividad, que todavía hoy día las personas no se están jubilando a los 67 años, hoy día son 65 y 4 meses. ¿Cuándo entrará, a partir de cuándo estará en vigor completamente esos 67 años de jubilación? A partir del año 2027. Siguiente. Se mantiene en la ley los 15 años mínimos para tener derecho a una pensión contributiva, pero se incrementa el número del cálculo de la pensión. Antes se tenían en cuenta los 15 últimos salarios de los últimos años y ahora se va a ampliar a los últimos 25 salarios, que por la curva de salarios, como bien hemos demostrado en algunos trabajos, hemos podido comprobar que esa pensión se reduce. Siguiendo con el envejecimiento activo, se establecen porcentajes adicionales en cuanto a los años cotizados. Si nosotros nos jubilamos pasados los 67 años y tenemos un número de años cotizados, se incrementará nuestra pensión en función de esos porcentajes. La única crítica que yo puedo realizar aquí es la no proporcionalidad. Miren ustedes que si hay una persona que tiene 67 años con 37 años, se le aplica un 2,75% y con un año más, 38, un 4%. Eso es, yo creo que hay muchísima diferencia y que debería haber sido mucho más proporcional o progresiva. También introduce nuevas reglas en cuanto al procedimiento de las lagunas de cotización. Lagunas de cotización, por ejemplo, de maternidad, de cuando era el periodo militar obligatorio, esas lagunas de cotización que se pueden estipular para tener derecho a esa pensión. Y en cuanto a la maternidad, y ahora por si acaso se me pasa después, he de comentar que hay una última reforma en septiembre del año 2015, hace unos meses, para aquellas mujeres funcionarias que hayan estado que tengan 67 años, se jubilen a los 67 años y tengan más de 40 años de cotización efectiva y que hayan sido madres. En función del número de hijos se le aplicará un porcentaje adicional a su pensión. Madres pueden ser naturales o por adopción. Si tienen un hijo es el 5%, 2 o 3 hijos será el 15%, el 10% y después se incrementaba hasta el 15%. Pues para beneficiar a aquellas personas que en sus carreras laborales se han visto interrumpidas de algún modo por la maternidad. Siguiente. En cuanto al número de años a tener en cuenta, como les he comentado en la base reguladora, de los 15 pasamos a los 25 últimos, tampoco se produce de forma de una sola vez, sino que es de forma gradual, de forma progresiva, y será a partir del año 2022 cuando se calculará en función de esos últimos 25 años. Siguiente. Al igual que el número de años para tener el 100% de la pensión. Se va incrementando de forma progresiva y gradual. También es esto una de las críticas que realizan muchos expertos, que la progresividad es demasiado elevada a lo largo del tiempo y por tanto las reformas van a tardar su tiempo en tener resultados en cuanto a sostenibilidad. Siguiente. Bien, pues al finalizar esta ley se introduce, o se deja ahí un poco para ver, se introduce una de las medidas más novedosas y dice que a partir del año 2027 se producirá una nueva reforma en el que se introduzca en las pensiones un factor de sostenibilidad, que se llama. Este factor de sostenibilidad, para que ustedes sepan, ya se venía aplicando en muchos países europeos. Tal es así que en Portugal, que es nuestra vecina y parece que siempre tenemos a las comparaciones, ya lo tiene aplicado desde hace mucho tiempo, tanto Portugal como
como Bélgica, Francia, Italia, la mayor parte de los países ya lo tenían aplicado, por lo que España, he de comentar, muy a mi pesar, hemos ido un poco a la cola de todos los países europeos en cuanto a tomar medidas al sistema de pensiones. ¿Qué ocurre? Que estaba aplicado para el año 2000, estaba pensado aplicarse para el año 2027. Sin embargo, y debido a la crisis económica y financiera que ha sido crucial para nuestro país y los de nuestro entorno, esta reforma se adelanta al año 2013 y en poco menos de 2 años tenemos 2 reformas de gran calado en nuestro sistema. Este sistema se sigue manteniendo, y yo sigo haciendo partícipe de ello, en un sistema de reparto con solidaridad intergeneracional. Siguiente. ¿Qué ocurre? En junio del año 2013 se establece un comité de expertos, se nombra un comité de expertos por parte del Gobierno y les dicen que hagan un dossier, un informe para que expliquen cómo se podría aplicar ese factor de sostenibilidad que en países europeos se venían haciendo. Ellos establecen 2 tipos y dos factores. Un factor que ellos llaman factor de equidad intergeneracional, que está ahí explicado un poco, pero bueno, yo les explico. Viene a resultar el dividir el cociente de las esperanzas de vida de las cohortes que se van jubilando, de las generaciones venideras que se van jubilando en un periodo de tiempo. Y ese factor se va a multiplicar directamente por nuestra pensión, nuestra primera pensión. ¿Esto qué va a provocar? Va a provocar que a medida que una generación va a vivir más que la anterior, que se ha jubilado, su pensión va a tener que ser menor, porque la vamos a tener que pagar durante mucho más tiempo. Va a provocar un descenso de la primera pensión. Y hay otro factor de revalorización anual. La mayor parte de la opinión pública, sindicatos y demás, se centraron únicamente en lo que es la primera de las medidas, el factor de equidad intergeneracional. Cuando a mí me parece que fue mucho más revolucionaria, pasó un poco desapercibida, la segunda de ellas. La segunda de ellas, y por Constitución, en función del artículo 41 de la Constitución española, venía establecido que las pensiones siempre se revalorizarían en función de la evolución del IPC. ¿Sí? Pues a partir de aquí esto cambia, porque esta comisión de expertos establece una fórmula en el que las pensiones va a depender del número de pensiones que tengamos que pagar cada año, de los ingresos y gastos de la seguridad social, del efecto sustitución, pero además se hace de una forma que se mide 5 años hacia atrás y 5 años hacia adelante, por lo que era necesario tener datos estadísticos y previsiones. ¿Por qué digo que es lo más importante para mí? Y ahora lo van a comprobar. Siguiente. Bueno, finalmente en diciembre de 2013 se aprueba la ley. Se quedan estos 2 componentes básicos, únicamente que al primero le cambian el nombre, es el factor de sostenibilidad, que se aplica ese factor, esa evolución quinquenal a partir de los 67 años, cómo evoluciona por las tablas de mortalidad que tenemos de seguridad social la pensión. ¿Sí? Siguiente. Y ahí tienen la evolución según las propias tablas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Esta medida todavía no se ha empezado a implementar, se implementará a partir de enero de 2019. Pero tal es así que si yo me jubilo con una pensión, para que entiendan, de 1.000 euros, en el año 2018 tendré esos 1.000 euros. Pero si yo me jubilara en el año 2025, tendría que multiplicarla por el factor y por tanto mi pensión disminuiría a los 970 euros. Y así, de forma progresiva, a medida que la evolución o la esperanza de vida se incremente. Va a provocar disminución en nuestras primeras pensiones. Siguiente. Este es el ahorro que nos dicen en la memoria que vamos a obtener en función del PIB. Aunque es cierto que un 0,6% del PIB puede está bien, es cierto que se dan a partir del año 2040. Son reformas que vamos a ver las ventajas o sus inconvenientes a muy largo plazo. Todavía no tenemos datos objetivos para poder medirlas. Siguiente. Y este es el factor de revalorización de las pensiones. Ese factor de revalorización que yo comentaba, que para mí había sido mucho más importante. Esa es la fórmula, no hagan caso a la fórmula, únicamente decir que es complicada no por el cálculo, sino por la complicación que tenemos de obtener datos estadísticos a futuro, de la proyección a futuro de datos estadísticos en cuanto, por ejemplo, a la evolución del efecto sustitución de unas pensiones, ¿vale? Pero además establecen
dos límites que el comité de expertos no estableció en su informe, y era un límite máximo y un límite mínimo. El límite mínimo del 0,25 y un límite máximo del IPC más el 0,50. En principio y a priori esto puede parecer bueno, ¿verdad? Puede parecer bueno el tener un límite mínimo, el decir, bueno, las pensiones que no se congelen. También es cierto que creo que es una buena medida para evitar la discrecionalidad de los gobiernos, porque en los últimos años es cierto que durante los 3 años anteriores a esto las pensiones estaban congeladas y no se estaban subiendo conforme al IPC debido a las consecuencias económicas en el país. Siguiente, por favor. Bien, pues estos fueron los cálculos que nosotros hicimos. Ahí pueden ver la brecha del 2% que es el IPC previsto por la Unión Europea. Ahora estará mucho más bajo. Y tenemos el IRP, este índice con topes y sin topes. ¿Qué es lo que les quiero informar aquí? Que aunque yo tenga un tope inferior del 0,25, la brecha respecto al IPC estimado o a esa pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas va a ser muy elevada. De hecho, ya hay estudios de que se prevé una pérdida del poder adquisitivo acumulado del 28%. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Que si tú le pones el tope superior, en épocas de bonanza económica que puedan incrementarse mucho más, no van a poder tampoco superar y obtener esa diferencia respecto al IPC que ya habían perdido en años anteriores. Sí, he de decir que el IRP sí que se viene estableciendo desde el 1 de enero de 2014 y que las previsiones a medio plazo, aunque yo tenga esa curva hecha, las previsiones a medio plazo en los próximos 5 años es que no se incremente el límite mínimo, es que se mantengan el 0,25 el incremento de esas pensiones. Siguiente. Y por último yo quería contestar a estas preguntas, no sé si ahora o después en el debate, yo voy a hacer mi conclusión. Y es que en cuanto a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, creemos, y por las previsiones que se están realizando por la confrontación de ingresos y gastos, sí se puede conseguir a medio y largo plazo, una vez que estén establecidas todas las reformas. Como les comento, las reformas llevan una elevada progresividad que está incapacitándonos también de poder asesorar y asegurar en cuanto al funcionamiento de estas reformas. La solvencia financiera y equidad en los estudios que nosotros hemos realizado no está solventada porque la solvencia financiera entendida como rentabilidad que el sistema le reporta sigue siendo muy superior y además no es equitativo, se está produciendo esa desigualdad en cuanto a la población de lo que hablábamos que también en el caso mexicano. Las consecuencias las he comentado anteriormente. Yo creo que la población sí va a tener pensiones públicas, pero de otra forma, van a ser muy diferentes y muy bajas, por lo que deberemos todos establecer y concienciar a la población, y yo creo que las reformas se deben establecer siempre ante la transparencia e información para que los ciudadanos sepan realmente qué se está aportando y para qué está aportando ese dinero cada año o cada mes, ¿no? Tal es así que en los últimos años a aquellas personas de más de 50 a 55 años sí les envían mensualmente o anualmente una carta en el que les dicen el periodo que tienen que estar cotizando, lo que les queda y un poco de información. Pero que también creo que deben ser compensadas con otra parte, con un sistema privado que ayude a ello. Y es que además, y me quedo con una frase de la Comisión Europea en el Libro Blanco de las Pensiones, que dice que las pensiones deben ser sostenibles, pero no debemos olvidarnos que también deben ser suficientes y equitativas. De ahí a la adecuación de las pensiones. No debemos olvidar, para nosotros, y yo lo he dicho principalmente como actuaria que soy, lo más importante muchas veces es los números, pero no debemos perder de vista otros problemas, en cuanto, por ejemplo, a la pérdida del poder adquisitivo o a la pérdida de cobertura que se está dando en los últimos años y se puede dar a aquellas personas que, por ejemplo, hayan cotizado durante toda su vida laboral y en los últimos años, a los 50 años, caigan en desempleo y no puedan introducirse otra vez en ese mercado laboral. ¿Qué va a pasar con estas personas cuando a lo mejor han cotizado ya 25 años antes? Van a tener una prestación no contributiva, una prestación asistencial por parte del Estado. Por tanto, creo que todos somos responsables y en cuanto a la adecuación, también la Comisión Europea y las reformas que nosotros vamos estableciendo y nuevas líneas de investigación en cuanto a la adecuación. Y la Comisión Europea establece que esa adecuación debe primar siempre la solidaridad no solo intergeneracional, sino intrageneracional. Eso es lo que quiero resaltar. La siguiente.
Y por último, únicamente expresar indicadores, por ejemplo, de la pensión máxima, la pensión mínima del 2015, ¿vale? Todavía no están actualizados, y las bases de cotización. Por ejemplo, la pensión máxima vienen siendo, no sé, el cambio, unos 50.000 pesos, más o menos. Y la pensión de jubilación media, que son unos 1.000 euros, suelen ser unos 19.500 pesos o algo así, la pensión media, ¿vale? Por mi parte, nada más, agradecer de nuevo la invitación. Gracias. Muchas gracias, doctora Rosado Cebrián. Interesante experiencia tiene el sistema de pensiones de jubilación español y muy acorde con los tiempos, habernos hablado de los factores de sostenibilidad y el envejecimiento activo. España es en estos momentos un laboratorio social y económico muy importante por los niveles de desocupación de la juventud española y el reto de las pensiones para jubilación de España. Tiene ahora el uso de la palabra un hombre que viene precisamente del sector financiero, dotado de una gran experiencia internacional. Es el maestro José María de la Torre Verea, vocal ejecutivo de Pensioniste. Él es ingeniero industrial, graduado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México. Tiene una maestría en Administración de Empresas con especialidad en Ingeniería Financiera por el MIT de Estados Unidos y obtuvo su maestría en Economía Internacional en la Universidad de Yale. Acumula 20 años de experiencia profesional en la industria financiera, donde inició su carrera profesional en Banamex. Ha sido director en Citigroup como consejero de inversiones patrimoniales, fue director de ventas de productos estructurados y director de estrategia de inversiones para América Latina en BBVA Bancomer. Fue vicepresidente del banco estadounidense JP Morgan Chase en Nueva York, donde fue además luego director de los fondos de renta fija de la aseguradora holandesa ING. Tiene la palabra el maestro José María de la Torre Verea. Hola, muy buenas. Bueno. Hola, muy buenas tardes. Quiero saludar en primera instancia al senador Mayans, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, a quien agradezco enormemente esta invitación. Quiero también saludar a los panelistas invitados, Samuel Arellano, Antonio Ojeda, Hans Matthew, Helmut Schwarzer, Beatriz Rosado, y quiero saludar también a Alberto Briceño y a Humberto Hernández. Durante los trabajos de esta Semana Nacional de la Seguridad Social se ha discutido muchísimo sobre la sostenibilidad de los sistemas pensionarios en el mediano y en el largo plazo. Algunos oradores durante los trabajos de esta semana utilizaron términos como tsunami gris y otros simplemente mencionaron en repetidas ocasiones el término inviable. Entonces, ayer que estaba preparando el discurso que les iba a dar el día de hoy, me puse a pensar en qué era el título que le quería dar a mi exposición. Y decidí que el título que le quería dar era ¿qué se estaba haciendo para acercar precisamente eso que es lo deseable con lo que es lo posible? ¿Sí? En lo que a mí corresponde, entonces, quiero enmarcar mi presentación, este discurso, en esos dos parámetros, lo deseable y lo posible. Lo deseable, al menos desde mi punto de vista, es el estudio de todos los distinguidos panelistas que me han precedido en el uso de la palabra en este panel y en los días anteriores. Y lo posible, bueno, es lo que hacemos quienes, como en el caso de un servidor, tenemos la difícil tarea de administrar el ahorro para el retiro todos los días y al hacerlo, pues buscar aumentar esas tasas de reemplazo, buscar que las decisiones que tomen los ahorradores sean racionales, porque aunque no lo crean, muchos ahorradores toman decisiones irracionales,
muchos ahorradores terminan yendo a las peores opciones de retiro, ¿sí? Y eso tiene un impacto en la pensión que reciben en el momento en el que se jubilan, ¿no? No voy a argumentar esta mañana si la cantidad de ahorro medido a través, obviamente, de la aportación periódica es suficiente para alcanzar una pensión digna. La respuesta creo que la sabemos ya todos y es un simple y llano no. Estoy aquí precisamente para presentar a ustedes lo que hoy hace el gobierno federal, particularmente el Poder Ejecutivo, para cerrar la brecha entre eso que es lo deseable y lo posible. Como director general de la Afore de los Trabajadores del Estado, que por cierto también está abierta a las personas de la iniciativa privada que nos quieran confiar su ahorro a partir del 2011, les puedo comentar que una de nuestras principales tareas es especialmente el fortalecimiento de la industria, ¿sí? Y cuando digo fortalecimiento de la industria me refiero particularmente a cerrar esa brecha a la que hice referencia. Una industria sólida es una industria que acerca más aquello que es lo posible con aquello que es lo deseable. Y se preguntarán entonces ustedes qué es lo que hace el gobierno federal para precisamente cerrar esa brecha. ¿Cómo ayuda a tener una Afore pública en una industria dominada por Afores privadas? Y seguramente también porque se mencionó en los trabajos de esta semana de Seguridad Social, ¿qué supone la aprobación de la reforma que el señor presidente de la República envió hace 7 meses a la Cámara de Diputados y que hoy se discute en el Senado de la República? Pues bueno, déjenme empezar con algunas de las cosas que hace Pensioniste para cerrar esa brecha. Cobramos la comisión más baja del sistema y eso, simple y llanamente, aumenta la tasa de reemplazo. Les voy a dar unos números. La diferencia entre la comisión que cobra Pensioniste y el promedio de la industria es de 0.17%. Parecería que es poco, ¿sí? Pero esa diferencia, considerando un rendimiento bruto idéntico para todas las administradoras, generaría un aumento de la pensión de 5%. Solo con esa diferencia, obviamente asumiendo una densidad de cotización de 100%. Sabemos que no es el caso, sabemos que es difícil mantener el trabajo durante los 45 o 50 años que tiene la utilidad laboral de una persona, pero solo para ejemplos de esta exposición quise utilizar el 100% de densidad de cotización y entonces esa pequeña diferencia le da a uno 5% de más pensión. Y vamos a hacer un ejemplo breve. Una persona que recibe 10 salarios mínimos de pensión contra una persona que recibe 9 salarios mínimos de pensión, es decir, es un 10% más, tiene en el caso de México 2,000 pesos más de pensión. Con 2,000 pesos se paga el teléfono, se paga la luz, se paga cablevisión y se pagan muchas otras cosas. Esa es la importancia real de las comisiones bajas, así de sencillo. Además, en el caso de Pensioniste, somos una Afore sin fines de lucro. Repartimos nuestras utilidades entre los trabajadores y en algunos casos este reparto de utilidades llega a representar el equivalente a una contribución adicional. En el sistema de ahorro para el retiro en México, los trabajadores realizan 6 contribuciones anuales cada bimestre. Con el reparto de las utilidades que realiza Pensioniste, los trabajadores que están en nuestra Afore reciben una 7ª aportación bimestral. Y esa 7ª aportación bimestral, ¿sí?, es tangible porque aumenta la tasa de reemplazo para los trabajadores de 2 salarios mínimos en 12.9%.